Amigos, muy buenas tardes. Esto es Comercio Exterior Siglo XXI. Hoy martes 10 de julio del 2018, ¿no es cierto? Y como todos los martes desde hace 10 años prácticamente, vamos a acompañarlos hasta las 16 horas. Primero quiero empezar pidiendo disculpas a los que nos están siguiendo en directo a través de Instagram, básicamente, porque estamos con muy pocas horas de sueño y esto se nota no solo en la cara, sino también se nota en la mirada y se nota inclusive, yo diría, hasta en los reflejos, ¿no es cierto?, y en la elaboración y transmisión de ideas. Pero hemos tenido hoy que estar presentes muy temprano, 6:15 de la mañana, allí en Canal Rural, por lo tanto el madrugón fue de aquellos. Ustedes pueden ver ya la nota, está subida en Twitter, en todas las redes sociales también, ¿no es cierto?, donde comentábamos un poco el impacto sobre la economía real que está teniendo este momento tan particular, las tasas, las posibilidades de exportación o no, qué pasa con el dólar, cómo está impactando sobre los precios, la heterogeneidad de valores en el tema de las alzas de las naftas en relación al campo, ¿no es cierto?, y a los distintos lugares del país, etcétera, etcétera. Y bueno, y cómo veíamos lo que iba a ocurrir. Así que el motivo por el que hoy estamos en este estado tan particular, cuando estamos a minutos de que empiece la semifinal, ¿no es cierto?, aquí entre Francia y Bélgica, en este Mundial de Rusia del 2018, nos lleva a que tengamos un programa muy particular. En la primera hora vamos a intentar tocar las cuestiones nacionales, ¿no es cierto?, las cuestiones que tienen que ver con, yo diría, datos económicos que andan dando vuelta por un lado, pero sobre todo una situación política que se ha enrarecido, yo diría, en los últimos días, inclusive previo al fin de semana largo, ¿no es cierto? Ustedes saben, tenemos crisis en la alianza, llamémosle así, de gobierno, y crisis en las alternativas opositoras. Hemos tenido una movilización importante este 9 de julio, mucho menos importante de lo que se pensaba, pero, digo, esto tiene que ser tomado como un dato de la realidad. Diríamos, en términos de lo que está ocurriendo, uno nota como ciertas heterogeneidades en términos de cómo le va en la feria. Es obvio de que ya han empezado a llegar, y creo que lo dijimos el martes pasado, los primeros indicadores de esto que, si bien técnicamente no se puede definir como recesión. ¿Por qué? Porque los libros dicen que hay que esperar 2 trimestres de caída consecutiva del nivel de actividad para definirnos que estamos en situación recesiva. Sin embargo, uno ya la percibe en los números, y el propio gobierno lo reconoce, que estamos entrando en un estado recesivo de manera notoria. Y, como siempre decimos, lo que más pega y que hace que uno lo note más es la velocidad con la que cambiaron los escenarios. 2 meses atrás veníamos con crecimientos, ¿no es cierto?, relativos, amesetados, variando una tendencia que se iba horizontalizando, pero había elementos de crecimiento, los brotes, ¿no es cierto?, vinculados a los despachos de cemento, al tema de asfalto, a la construcción en términos generales, pero no solo, había aumentos en algunos sectores industriales. Ni bien se produce la corrida a partir del 20 de abril, ¿no es cierto?, entramos claramente en estado de, ahí sí, estanflación, es decir, el estancamiento con alta inflación. Y ni bien se toma la decisión, reitero una vez más, a la que nos oponíamos, porque entendíamos que no era imprescindible ir al fondo, ni bien se define lo de la ida al fondo, tal cual lo anunciamos a través de algunos comunicados, inclusive públicos, aparece el horizonte recesivo en el que ya estamos entrando. Y ese horizonte recesivo, lógicamente, tiene elementos que básicamente abarcan 3 aspectos. Uno, la caída del nivel de actividad, hecho que es innegable que ya está ocurriendo. Segundo, el proceso de desocupación creciente, no solo en el sector público. Lo de Telam es, reitero, lo mismo que dije el martes pasado, es una grosería,
ahora se ha agravado por la designación de diríamos, tendría que haber no ocupado, pido disculpas porque evidentemente hemos tenido un accidente logístico, hablando de logística aquí, en el celular desde donde estamos transmitiendo para Instagram. La situación que decía recién está vinculada a que ha habido unas designaciones en Telam en el último tiempo que lógicamente le quitan autoridad precisamente, valga la redundancia, a las autoridades que han tomado la decisión de efectuar estos recortes de más de 300 trabajadores, ¿no es cierto?, allí. Ha habido una manifestación muy fuerte del presidente de la Convención de la Unión Cívica Radical al respecto. Ahí yo he hecho llegar preocupaciones a los bloques vinculados a la Unión Cívica Radical, y estamos tomando una posición en defensa precisamente de los sectores del trabajo muy definida, ¿no es cierto? Decía que el segundo elemento entonces es desocupación, que se empieza a dar en el sector público, pero que no solo se da en el sector público. Tengo una cantidad grande de gente que está vinculada a la producción del interior del país y a nivel capital y Gran Buenos Aires, que viendo que no puede trasladar a precios y viendo el horizonte recesivo que el propio gobierno reconoce, ha empezado a achicar personal. Al no poder trasladar a precios y recuperar lo que está perdiendo por mayores costos, ¿no es cierto?, de sus insumos dolarizados, esta situación se cierra por el lado del achicamiento de personal. Cosa entendible, no justificable, no deseable, pero que lo habíamos alertado cuando dijimos por qué no había que ir al fondo. Y el tercer elemento, lógicamente, la pérdida de poder adquisitivo, ¿no es cierto?, y la pérdida de poder de los salarios, ni hablemos en términos de dólares, lo que esto implica, ¿no es cierto?, y bueno, esto lógicamente ayuda, aumenta, retroalimenta el tema recesivo. Claramente empieza a haber una destrucción de mercado interno, por un lado, una caída en el mercado interno, de destrucción de puestos de trabajo, destrucción de fuentes de trabajo, y esto va generando un horizonte altamente preocupante. Yo decía que esto no era homogéneo. ¿Qué ha ocurrido? El día de ayer, que era feriado, los bonos argentinos en el exterior han subido, y uno diría, bueno, ¿esto qué implica? Implica claramente de que muchos sectores tienen expectativas de que particularmente el área financiera, el área de la especulación financiera, el área que está, yo diría, sustentada en dos pilares. Uno, los bonos, los diversos bonos, ¿no es cierto?, que se han colocado en el mercado, y por otro lado las tasas de interés, ¿no es cierto?, elevadísimas, generen que los sectores vinculados a la actividad financiera miren con cierto cariño lo que está ocurriendo, por lo menos coyunturalmente. Obviamente quienes no miran con cariño lo que está ocurriendo son los sectores que se ven perjudicados precisamente por esta situación, y que son los sectores vinculados a la economía real. Y aquí hay algunos actores que no pueden ser soslayados. El rol que está teniendo SICA es importante y está intentando, ¿no es cierto?, generar una expectativa vinculada a la recuperación de los sectores pymes, cuando claramente esto tiene la dificultad, ¿no es cierto?, de que ese esfuerzo lo está haciendo desde la cancha del fondo, marcada por el Fondo Monetario Internacional, y esto no lo podemos desconocer. Hoy SICA está en Brasil tratando alrededor de qué temas, tratando de que ciertas medidas que se han tomado en la industria brasilera, fundamentalmente la automotriz, no nos perjudiquen y hagan que los flujos de exportación argentinos en términos automovilísticos, en términos también de nuestra industria automotriz, no se vean afectados por estas medidas que ha tomado Brasil en el último tiempo. Está negociando eso, entre otras cosas, además de estar tratando de cerrar y de negociar, si se avanza, si se logra avanzar, y estamos en horas decisivas al respecto, en consumo con Brasil para cerrar el acuerdo Mercosur-Unión Europea, hecho en lo que yo tengo que decirlo con todas las letras, soy
francamente pesimista. Pero estas son horas claves, se está discutiendo en Bruselas sobre los detalles que estarían faltando. Para algunos, en realidad, esto es, diríamos, una situación de que los avances son insuficientes. Esto es lo que se dice, ¿no es cierto? Y por lo tanto es lo que impediría que pudiera haber una firma ya en términos del acuerdo Mercosur-Unión Europea. Esto es lo que está tratando también SICA de acordar con los amigos brasileños. Pero claramente yo decía que aquí también teníamos unos temas políticos que están marcando, ¿no es cierto?, una situación de desencuentro, de crisis, de agudización de diferencias en el marco de lo que es el gobierno, ¿no es cierto?, por un lado, los sectores que han estado trabajando junto al gobierno y por otro lado en la oposición. En el gobierno, a ver, yo diría elementos centrales. Me tocó estar la semana pasada en una comida en el mítico Centro Lalín, ¿no es cierto?, organizada por el Grupo Progreso, que semanalmente reúne a dirigentes partidarios, y si bien se tocaba la temática del radicalismo del interior del país, opinó el presidente de la convención de la Unión Cívica Radical. Y luego de hacer un raconto de cómo estaba el vínculo con el PRO, lanzó una frase que a todos nos quedó como muy dando vueltas en cada una de nuestras cabezas, que es el famoso "no va más". Y yo vengo usándola en muchos hashtags, vinculado a qué, no a lo que habló Sapia, sino vinculado a que él, al día siguiente, horas después, el viernes a primera hora de la mañana, me llega, no casualmente, me llega a mí, ahora voy a explicar por qué no casualmente, la intervención, yo diría, cómica que generó el cierre de lo que fue posiblemente una de las peores semanas de Lilita Carrió. Ustedes recordarán que había tenido una reacción, yo diría, emocional, casi de exabrupto, cuando sale y se conoce el resultado de la votación en diputados de la ley de legalización del aborto, ¿no es cierto? Allí amenazó con romper todo, con dejar solo, con irse del bloque, con romper el bloque, bueno, etc. 48 horas después larga la famosa frase explicativa en un reportaje donde anuncia que la clase media y la clase alta y los sectores con poder económico tienen que producir un esfuerzo, ¿no es cierto?, para resolver la situación social, propinas y chancas. No hay que cortar las propinas, no hay que cortar las chancas. Como esto generó mucho revulsivo en las redes sociales y también en algunos de sus aliados, ¿no es cierto?, en el sentido de que si sos diputada, si integrás una alianza de gobierno, si te consideras tan importante en tu influencia sobre el gobierno nacional, la búsqueda de soluciones debiera pasar por la producción, por mejores salarios, por una situación, diríamos, más concreta, ¿no es cierto?, de tu muestra de preocupación por los sectores más débiles, que plantearte la cosa desde las limosnas, ¿no es cierto? Cuando pretendió aclararlo en el Congreso, en lugar de decir limosnas y changas, dijo limosnas y coimas, que había que mantener las limosnas y las coimas, lo que, claro, terminó de generar un espectáculo, yo diría, pocas veces visto en el Congreso, y como suele decirse en psicología, no aclares que oscurece. Pretendió aclararlo y entonces acusó a parientes de algún diputado de que mirándolo a él se acordaba de las coimas y del hermano y la mar en coche, todo un chiquero, diríamos, que francamente no le hace bien a la democracia y mucho menos al gobierno. Pero 48 horas después, creo que 24, en una reunión empresaria en Paraná, y no es un tema menor de que haya sido en Paraná, se largó con una chica
francamente ofensiva hacia la Unión Cívica Radical, que no tienen nada que ver con la realidad de lo que está pasando ni de lo que ha pasado, y que vamos a intentar interpretar. Yo me he cansado, he tenido un raíz mediático imparable desde ese momento, como quienes reciben mis noticias diariamente o quienes entran en mis redes diariamente habrán visto. No doy abasto desde el mismo viernes, todo el sábado, todo el domingo, no he tenido feriado el lunes, inclusive hoy he tenido que estar todavía dando explicaciones al respecto. Recordarán ustedes lo que dijo, que el radicalismo iba a terminar haciendo lo que ella y Macri resolvieran, y que por supuesto le generaba mucho placer que ella, que se había ido del radicalismo, lo estuviera manejando desde afuera. Recordó además algunos episodios, parece que ha vivido ella, en el cual, según acusó de misoginia al radicalismo, porque habla de que se les hacía servir a las mujeres empanadas en las convenciones, cualquier cosa. Las mujeres radicales la quieren matar, sobre todo en un momento en el cual el protagonismo de las mujeres radicales que se han reunido en un congreso este fin de semana y que vienen militando activamente desde hace mucho tiempo, yo diría hasta con el ejemplo de lo que fue María Florentina, ¿no es cierto?, Gómez Miranda en su momento, que están trabajando con el tema de los pañuelos verdes, ¿no es cierto?, muy activamente, bueno, etcétera. Eso por allí. Pero por otro lado, interpretar la génesis. Cuando yo dije Paraná, digamos que es una parábola del destino que esto haya ocurrido así, que ella haya tomado esta intervención en Paraná. ¿Por qué? Porque en Paraná fue el famoso discurso, uno de los últimos de Raúl Alfonsín, donde precisamente en Paraná calificó a Lilita Carrió como posiblemente la máxima enemiga de la Unión Cívica Radical. La calificó de no democrática, de antidemocrática explícitamente, y además dio como explicación que seguramente tenía algún problema de falta emocional, ¿no es cierto?, de problema emocional, por el cual le hacía tomar algún tipo de actitudes y generar algún tipo de reflexiones que seguramente afectaban en su capacidad discursiva o de elaborar sinapsis de la manera más adecuada. A ver, Lilita pretendió manejar, obviamente, como ella lo reconoció, algún sector del radicalismo, pero jamás se, resignó a aceptar la democracia interna. Lógicamente siempre fue minoría dentro de la Unión Cívica Radical. Se va y entonces ahora pretende hacer creer que desde afuera ella lo está manejando. En realidad se va porque no puede manejar, pero no puede manejar ni adentro ni afuera, queda claro. A mí me gustaría que algunos amigos que la acompañaron en la ciudad de Buenos Aires en la última lista, ¿no es cierto?, dijeran algo al respecto cuando enfrentó a la Unión Cívica Radical y enfrentó precisamente el pensamiento de Raúl Alfonsín. ¿Por qué me llamaban a mí? Y bueno, porque yo soy chaqueño. Entonces conozco a Lilita desde chica, me acuerdo de ella desde chica, conocí al padre. El padre era amigo de Raúl Alfonsín. Raúl Alfonsín la tuvo a Lilita en brazos, en sus campañas. Y lógicamente ella se ha ido peleando con todo aquel que ha tenido cerca y que se ha negado a subordinarse a sus caprichos o a sus veleidades o a ser de partener en los stand-up a los que nos tiene tan acostumbrados.
Miremos toda la gente, además de pelearse con el radicalismo, por supuesto se peleó con Ocaña, que la tuvo al lado, se peleó con Margarita en su momento, se peleó con Pratgay, con Alfonso, han tomado distancia. Es decir, revisen los que tengan alguna duda el decurso de Lilita, tanto en la Unión Cívica Radical como en el ARI, como en la coalición cívica, ¿no es cierto? Revisen los vínculos y fíjense además con quién se quedó rodeada. Se ha quedado rodeado con todos aquellos que por supuesto le hacen la venia y ya no la discuten. Ustedes fíjense que ella toma actitudes y decisiones absolutamente unipersonales, y los demás que todavía la acompañan tienen que, sin discutir internamente, aceptar la resolución. Es el único bloque que tiene posición asumida de manera unánime en términos de el aborto. Como ella está contra el aborto, todos sus pocos representantes legislativos obviamente hacen la venia y no discuten, aunque alguno de ellos pudiera tener, aunque sea duda, y poder expresarla. No se ha hecho. Entonces, esto es muy fuerte. ¿Y qué ha traído a superficie? Ha traído a superficie una reacción muy unitaria de la Unión Cívica Radical. Digo, del norte al sur. Digo, desde Gerardo Morales al presidente de la Convención Nacional, a Sapia, Casela, el intratable, Federico Storani, el gobernador Cornejo, el propio Mario Negri, que intentó aquietar aguas, pero objetivamente tuvo que reconocer la situación de equivocación y de destrato en el que incurrió Carrió en relación a la Unión Cívica Radical. Pero lo que ha generado es que el famoso "no va más" de Sapia el día jueves pasado adquiera otro significado. Adquiere otro significado. Yo creo que si a los destratos de Lilita le sumamos algunos destratos presidenciales o destratos del PRO, que se pueden ejemplificar a lo mejor como máximo en aquel momento, aquel día en el cual el presidente del partido estuvo reunido con el presidente de la Nación, hablaron de todo lo que se suponía había que hablar, y menos de 24 horas después nos notificamos todos por los medios de que se había entrado al Fondo Monetario Internacional. Ni una palabra se le había dicho al presidente de la Unión Cívica Radical al respecto, ni tampoco a Lilita Carrió, por supuesto a nadie, pero en este caso se suma esta serie de destratos para que uno realmente piense si el "no va más" de Sapia no tiene un significado más profundo que el que hemos estado analizando hasta este tiempo. Y habrá que pensar, ¿no es cierto?, que se hace con mucha responsabilidad y tratando lógicamente de consolidar la democracia. ¿Qué se hace en situaciones en las cuales las dudas de que si realmente se está eligiendo el mejor camino y se están bancando determinadas decisiones que van contra la esencia histórica del radicalismo, ameritan tener una pausa, una reflexión, una cabeza fría para tomar las decisiones que haya que tomar? Vamos a hacer un pequeño intervalo, dejamos este tema aquí, vamos a ver si podemos profundizarlo y vamos a intentar el primer llamado en la tarde del día de hoy.